Silma García. Hoy nos acompañas un poco para indagar en la obra de Ernesto. Silma es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Puerto Rico, gran discípula también de la doctora López Baral, que ya como todos sabemos es la mayor experta en el misticismo de Ernesto Cardenal. Y bueno, Silma ha llevado un proceso de investigación en la obra de Ernesto, que uno de sus últimos estudios nos ha dejado una obra interesante sobre el humor en la mística de Ernesto Cardenal. Un tema que nadie había indagado hasta ahora, y entonces ha sido ahí la, la primicia de esta parte de la obra de Ernesto que todavía no habíamos tocado. Silma, bienvenida. Muchas gracias, me siento bien honrada por esta esta invitación, perdonen los nervios, esta invitación, estoy bien contenta de estar aquí, especialmente pues porque es una actividad para conmemorar, ¿verdad?, el cumpleaños de nuestro querido cardenal y también como una forma de homenajear a mi querida maestra Luce López Baral. Así que gracias por pensar en mí. De nada, Silma, gracias a ti por estar. Esta es una de las cosas con las que me gustaría que entráramos un poco a la conversación. ¿Cómo llegaste tú a Ernesto Cardenal? Porque entiendo yo que ahí tuvo que ver mucho la doctora López Baral, entonces un poco para que nos cuentes ese vínculo de unión, esa cercanía con Ernesto. Entiendo que tú le conociste personalmente en una de sus visitas a Puerto Rico. Entonces ahí, si nos puedes contar un poco cómo llegó Silma a la obra de Cardenal. Pues yo ya había leído algunos poemas de Cardenal, los epigramas, principalmente algunos salmos, y pues conocí a Cardenal como lo conoce la mayoría de los lectores, ¿verdad? Como poeta amoroso, como poeta revolucionario, ¿verdad? Pero desconocía absolutamente la faceta de Cardenal como poeta místico. Y cuando empecé la maestría en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, me interesó mucho en el segundo semestre un curso de la doctora López Baral que era la mística en lengua hispana. Me matriculé y ahí pues ya cubrió, ¿verdad?, muchísimos escritores místicos en lengua hispana, San Juan, Santa Teresa, ¿verdad?, y demás. Y casi al final, ¿verdad?, trabajamos a Cardenal, ¿verdad? Ella iba trabajándolo, ¿verdad?, en orden cronológico, y me impresionó grandemente esta faceta suya, desconocida para mí, y fue el escritor místico con quien más me identifiqué. Me sentí cierta cercanía con él. Eh, Tengo que admitir que al principio del curso yo le comenté a Luce que yo tenía un poco de preocupación porque yo tenía serias dudas con que existieran realmente las experiencias místicas. Que yo soy una escéptica. Y, y ella me dijo que eso no era importante si yo creía o no que existieran las experiencias místicas, porque lo que nosotros íbamos a trabajar en clase era el discurso místico, el discurso literario místico. Y entonces, pues yo que estaba pensando si debía quedarme o no en el curso por lo que yo consideraba un obstáculo, ¿verdad?, pues ahí comprendí claramente lo que ella me estaba diciendo y decidí quedarme. Y entonces, pues, afortunadamente, cuando llegamos a Cardenal, pues ahí hice clic inmediatamente y me enamoré del discurso místico de Cardenal. Y bueno, pues ya has visto los resultados con mis publicaciones. Podemos decir que Ernesto te abrió un poco ese panorama a la posibilidad de la experiencia mística, de la existencia de la experiencia. Sí, porque en la escuela, por ejemplo, acá en Puerto Rico, en el grado 11, nos daban a los místicos españoles, pero nos enseñaban pues las vías místicas y Las típicas, la este, vía purgativa, y eso es como, no sé, muy abstracto tal vez para un estudiante joven, ¿verdad? De 15, 16 años. Y entonces, pues, no, yo no le había dado demasiada importancia. Y entonces, nada, en el curso de Luce, pues me abrió, ¿verdad?, otro mundo, ¿verdad? Porque independientemente de que sean reales o no las experiencias místicas, hay un trabajo literario
extraordinarios, no solo en Cardenal. Y además estas personas, independientemente de que lo que uno pueda pensar, ellos están convencidos de que han pasado por esta experiencia, ¿verdad? Y entonces pues tienen las limitaciones del lenguaje y cómo superar esas limitaciones para tratar de decirnos algo, ¿verdad? Que nosotros los no místicos podamos entender, pues una proeza en sí misma, ¿verdad? Y entonces pues eso llamó mucho mi atención. La profunda humanidad de Cardenal, su humildad, su naturalidad, lo que yo consideraba una vida consona con la experiencia, una vida de servicio, de entrega, que para mí eso era bien importante, ¿verdad? Me parecía muy genuino. Y entonces, pues, me fui interesando cada vez más y entonces, pues, Luce tuvo la amabilidad de aceptar dirigir mi tesis sobre la mística de Cardenal. Yo estaba haciendo una maestría en ese momento en literatura hispanoamericana y entonces, pues, trabajamos juntas, ¿verdad? Todo ese periodo y aprendí enormemente. Mi agradecimiento para ella, bueno, ella lo sabe, ¿verdad? Y lo va a escuchar aquí de nuevo, es infinito, ¿verdad? Sí, bueno, porque al final esto que dices del problema del lenguaje en la experiencia, que al final, o en la mayor parte de los casos, es gracias al lenguaje. Javier Meloni lo decía de otra manera en un conversatorio que ha hecho también para la Fundación sobre Ernesto, que decía que el gran problema es el lenguaje, pero al mismo tiempo el vehículo es el lenguaje. Entonces, Lucy lo dice de otra manera. Ahora mismo no me viene exactamente la frase que utiliza la doctora López Baral, pero sí que es cierto que el testimonio de la experiencia, la riqueza de la experiencia, a pesar de que el lenguaje es limitante de gran manera, yo siempre digo, es difícil dibujar con palabras aquello que no está más allá de los términos y condiciones en los que nos movemos, pero sin embargo es en gran parte la poesía, la literatura, es el gran vehículo que hemos tenido para poder acceder a la experiencia tanto de los místicos, bueno, de los místicos españoles del siglo de oro, que nos han dejado cosas riquísimas, pero sobre todo con Ernesto, que es uno de los místicos, vamos a llamarlo, de los más importantes del último siglo, ¿no? Junto a la doctora López Baral, que esto, si lo está viendo, espero que no me mate, pero sí que es cierto que es una actualidad del lenguaje de la experiencia, es un poco ponernos en el lenguaje. Ernesto sobre todo lo hace en el lenguaje popular, porque Ernesto escribe mucho, siempre Luz Marina Costa, su asistente, suele hacer este paréntesis que Ernesto siempre escribía como escuchaba hablar, ¿no? Entonces ya la riqueza de esto traducido a la experiencia, yo creo que ahí nos abre un sinfín de posibilidades para el estudio. Entonces, ¿tú cómo llegas al humor en la mística de Cardenal? Porque esto es muy, muy interesante, este último estudio que haces. Pues trabajando, ¿verdad? Con Luces en la tesis, pues empezamos a ver y ella me comentó en varias ocasiones y lo decía en la clase, ¿verdad? Los versos de Cardenal, los de que dice, me decías en la hamaca, no te escogí por ser santo, ¿verdad? Ni con madera de santo. Y Tanto ella que he siempre se tenido reía mucho, te escogí para variar. y nos reíamos mucho de eso. Entonces yo comparaba, ¿verdad? En mi cabeza esos versos con la solemnidad de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, dentro de sus estilos, ¿verdad? Y, y para mí era otra cosa. O sea, es como... ¿Qué ha pasado aquí? Ajá, es algo que es tan serio, ¿verdad? Que tendría que tomarse de una manera muy, muy solemne, pues Cardenal lo hace tan accesible. A mí me parecía que utilizar el humor, y como seguro leíste mi texto, pues una de las conclusiones que yo llego es justamente que la utilización del recurso del humor hace accesible la poesía mística cardenaliana a los lectores que somos no místicos, ¿verdad? Que nunca hemos tenido esa experiencia, nos podemos sentir incluso
poco hermanados, ¿verdad? Con él, salvando las distancias, por supuesto, ¿verdad? De las experiencias religiosas que hayamos podido tener. Vuelve la experiencia más personal, más íntima, más humana, más tú a tú, ¿verdad? Un poco baja a Dios, no sé si Sí. debería hacer estas cosas, pero baja a Dios un poco de ese pedestal y lo pone ahí cerca, ¿verdad? Más nuestro. Y entonces, pues para mí esa es una enorme aportación de Cardenal al discurso místico y para mí de una gran modernidad. Claro, porque al final esto también que ha sido también mucho motivo de estudio, yo siempre lo hablo sobre todo con la asistente del poeta, con Luz Marina, que ha estado 40 años con él. Le digo, es que al final Ernesto traía a este Dios y lo hacía humano, lo hacía tangible, lo podías tocar, ¿no? Lo podías sentir en la hamaca con él o lo podías sentir comiendo. Entonces, claro, rompe esta solemnidad, sobre todo de los místicos del cristianismo, porque al final yo creo que no podemos olvidar que Cardenal sigue siendo un místico cristiano, un sacerdote católico y un monje, pero rompe un poco eso y lo hace este Dios que diría Santa Teresa a su modo, eres amigo aunque eres señor. Cardenal lo hace vida todo eso. Con las conclusiones del humor en la mística de Ernesto, no sé si nos podrías compartir un poco de tu trabajo con las personas que nos acompañan ahora mismo. Bueno, pues yo empecé a indagar el recurso del humor en la poesía de Cardenal y donde noto que ese humor es más manifiesto es en el telescopio en la noche oscura. Yo exploré Vida en el Amor, Cántico Cósmico, Telescopio en la Noche Oscura y la primera parte de Vida Perdida. Todavía habría que indagar de los textos posteriores de Cardenal. O sea, esto es un trabajo que todavía está en proceso. Y en este texto es que veo ese humor mucho más desarrollado, que tal vez es porque ya él ha internalizado la experiencia, la ha entendido mejor, la ve con mucha más madurez tal vez, y entonces pues se siente cómodo, ¿verdad? Haciendo este tipo de acercamiento. Y me ocupé también de rastrear de dónde viene eh, esa utilización del recurso del humor, y pienso que viene principalmente de dos fuentes. Uno, el conocimiento profundo de la tradición mística universal que tenía Cardenal, ¿verdad? Porque a pesar de que Cardenal era un poeta, un místico católico, ¿verdad? Cristiano, conocía bien las tradiciones místicas de otras religiones, ¿verdad? Y eso pues jugó a su favor, ¿verdad? Lo supo incorporar a su obra muy acertadamente. Pero también hay algo para mí de su carácter nicaragüense, y pues yo comento, ¿verdad?, sobre esto en el texto, ¿verdad?, que es muy nicaragüense esta cuestión de la chanza, la broma, el humor para cosas que uno consideraría serias, y que es una forma como de digerir mejor esas cosas, ¿verdad? Como de trabajar con ellas mejor. Y es una forma de subversión. Y Cardenal era un rebelde, ¿verdad? Esa es una de las características que para mí eran más obvias de su persona, ¿verdad? Así que me parece un arma propia de un hombre como él, con las experiencias que tuvo con la dictadura, ¿verdad? Yo comento en el texto también cómo el humor contribuye, ¿verdad?, como un arma de subversión contra este poder, esta autoridad para el pueblo, ¿verdad?, de una manera, sublevarse, ¿verdad?, a través de la risa, la burla. Pues Cardenal ya venía con todo ese bagaje y lo que hace luego es cómodamente incorporarlo en el discurso místico. ¿Tú crees, o podríamos decir un poco, que esta idiosincrasia del nicaragüense, que por ejemplo la doctora López Varal siempre lo comenta, ¿no? Ella comenta la dulzura del nicaragüense y le podríamos agregar desde tu estudio este humor de tomarse las cosas dentro de lo malo,
lo mejor que se pueda, ¿no? Pues podríamos decir que esta idiosincrasia propia de Ernesto como nicaragüense es lo que ayuda a este modernismo en el lenguaje de la experiencia mística. Sí, y además hay algo de su personalidad, la forma en que los místicos, poetas místicos o escritores místicos en general elaboran literariamente la experiencia tiene que ver mucho con ellos, ¿verdad? A nivel personal. Así que más allá del bagaje cultural y literario, más allá de la idiosincrasia, pienso que también hay un elemento muy de él, de su forma de ser, de su persona, que contribuye, ¿verdad? Esto, si lees en los versos, de hecho, los que hablábamos ahorita, ¿verdad? Uno siente la familiaridad eh, de Cardenal con el amado, y uno se los puede imaginar hasta riendo en la hamaca, ¿verdad? Y me parece que eso tiene mucho que ver con él mismo, más allá de las influencias que pudiera tener. Pero tú conociste personalmente a Ernesto en una de las visitas, entonces, ¿por qué no nos cuentas ese carácter de primera mano? Porque yo siempre suelo decir que hay un Ernesto para cada persona, muchas personas que conocieron a Ernesto o muchos de los lectores han llegado a Ernesto por alguna de sus facetas, aunque todas las facetas de Ernesto pues brotan de esa experiencia mística, tanto su parte política como su parte literaria, pero de tú a tú, cómo tú recuerdas a Ernesto? ¿Por qué no nos cuentas ese primer encuentro con Ernesto en Puerto Rico? Bueno, pues yo conocí a Cardenal 2003 en un congreso de literatura mística que organizó López Baralt en la Universidad de Puerto Rico. Él era uno de los invitados y pues yo acababa mi tesis, ¿verdad? En mayo había terminado la tesis sobre la mística de Cardenal, así que pues Luz enseguida me dijo, mira, va a venir Ernesto y quiero que tú me ayudes, ¿verdad? A recibirlo. Y como él llegaba antes, unos días antes que empezara el congreso, pues ella me dijo, pues quiero que lo saquen a dar un paseo, ¿verdad? Para que vea. Él ya había visitado Puerto Rico antes, pero lo lleváramos a comer, ¿verdad? Pasáramos un rato con él. Y claro, ella quería darme la oportunidad de que yo lo conociera, ¿verdad? Y que yo pudiera compartir con él. Y entonces él se estaba quedando en un hotel en el Condado, que es una zona turística, ¿verdad? De puertorriqueña. Y yo no sabía mucho qué esperar. Tenía dudas, ¿verdad? Pero lo que vi no era lo que yo esperaba para nada. Era una, no sé, que tal vez uno se hace idea de lo que son los místicos, muy, no sé, ellos por allá arriba, ¿verdad? Muy arriba. Sí, yo me imaginaba a alguien que estaba como flotando en el aire, ¿verdad? Una cosa así, bien. Y, y resultó ser un anciano con una sonrisa tan dulce, unos ojos preciosos, una mirada, eh, yo quedé impactada. Eh, lo encontré bien gordito, yo me imaginaba como estos acetas, ¿verdad? Que uno ve en la pintura, pues lo encontré bien gordito, y digo, bueno, eso que le gusta comer, ¿verdad? Entonces, eso, pues los curas de mi pueblo eran bien distintos a Cardenal. Yo lo comparaba en mi mente con los sacerdotes que había conocido y era como otra cosa. Su forma de vestir también era diferente, su boina. Y pues nada, salimos al viejo San Juan. Él tenía mucho apetito todo el tiempo y eso a mí también me gustaba, me da y me sorprendía al mismo tiempo. Eh, Fuimos a un restaurante, entonces, y yo seguía medio confundida y fuimos a pedir un jugo de China, como nosotros decimos China, ¿verdad? De naranja. Y él dijo, no, yo quiero la cerveza del país, ¿verdad? Y eso para mí fue, wow, se tomó cerveza, se comió su arroz con carne guisada, comió muy bien, estuvimos paseando, ¿verdad? Que la pasamos muy bien y yo fui perdiendo el miedo, ¿verdad? Me fui sintiendo cada vez más cómoda con él. Nada, él rompió mis esquemas definitivamente. Me di cuenta de que se sentía incómodo si la gente lo reconocía y lo reconocían en la calle y él se veía como, él lo saludaba, pero se veía como, no sé, como un poco tímido y
Pues nada, fuimos luego a Plaza Las Américas, que es el centro comercial más grande del país, ¿verdad? Él quiso ir de compra. Fuimos a una ferretería, entonces lo llevamos a Borders, que era una gran librería que teníamos, una cadena de librerías americana que se estableció en Puerto Rico por un tiempo y tenía varios pisos enormes. Y pues él quiso ir a ver la parte de ciencia, de física, y nosotros tratando de llevarlo para la parte de poesía, y él decía, no, poesía tengo yo en casa, ¿verdad? Yo lo que quiero es ver la ciencia, ¿verdad? Y estuvo allá, compró varios libros, ¿verdad? Así que fue una experiencia muy grata para mí. Y pues luego, el día antes de él regresar a Nicaragua, pues yo fui al hotel y él había comido bacalaitos fritos, ¿verdad? Que nosotros comemos mucho aquí. Y entonces, pues, yo dije, yo no sé preparar masas de bacalaitos ni nada por el estilo, pero los venden en el supermercado, la cajita, y uno le echa agua y, ¿verdad? Puede sacar la masa, ¿verdad? Pues yo le compré 2 cajitas de bacalaitos Goya y le regalé una botella de un ron de coco, porque él había tomado piña colada y decía que le gustaba mucho la piña colada. Y bueno, pues, y se lo regalé, ¿verdad? Un regalo muy humilde, por supuesto, ¿verdad? Pero él lo tomó súper bien, muy agradecido, muy contento. Y entonces tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre el misticismo, ¿verdad? En los últimos minutos, porque habíamos hablado de todo menos el misticismo. Yo no me había atrevido a decirle nada sobre el tema, porque no sabía. Entonces me había comentado que muchos místicos no se sienten cómodos hablando del tema, y más con gente desconocida. Así que yo no me atrevía a abordarlo y que eso fuera a afectar, ¿verdad?, la relación. Pero entonces le regalé un ejemplar de la tesis ya al final, los últimos minutos, y él me lo agradeció muchísimo, y entonces yo abordé el tema, pero él me dijo que, pues, que lo que él tenía que decir sobre la experiencia mística lo había dicho en su poesía, y que obviamente ya yo la había leído, así que él no creía que fuera necesario que dijera nada más, que si yo había sabido interpretar su obra, pues ahí estaba dicho. Pero que le hablara de mi vida espiritual. Y entonces un poco me confesó. Y estuvimos hablando de mis dudas, ¿verdad?, con la religión y todas estas cosas, de aceptar ciertos dogmas de la Iglesia Católica y demás. Y él me dio una gran lección. Yo estaba pasando por una crisis espiritual en ese momento bastante grande. Y él, bueno, yo soy católica, criada en una familia católica, pero tengo issues, ¿verdad?, con algunas cosas de la iglesia. Y por ejemplo, y ahí yo exploté a decírselo, yo, bueno, ahora o nunca, este hombre me va a matar, pero bueno. Le dije, es que, por ejemplo, la hostia, para mí es un pedazo de pan, pero me dicen que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿Cómo te lo explicó esto, Silva? Y este hombre me va a bofetear aquí, es una blasfemia. Y él me dice, bueno, es un pedazo de pan, realmente. Tienes toda la razón del mundo, no te preocupes por eso. Es un pedazo de pan, es un símbolo. Jesús está en los rostros de los pobres, de los necesitados, de la gente, del otro, ¿verdad? Y eso para mí fue una lección extraordinaria, una de las lecciones más grandes que me han dado en la vida. No te preocupes, por eso es un ritual, ¿verdad? Jesús está en la gente. Y bueno, eso para mí fue un antes y un después de haber escuchado esas palabras. Y bueno, pues tengo un recuerdo maravilloso de su persona, ¿verdad? Lo vi luego en otra ocasión, unos años después, en el Festival de la Palabra, que se celebraba en Puerto Rico, y él fue un invitado, y entonces tuve una oportunidad breve de conversar con él, y ya lo vi pues un poco deteriorado en su salud, ¿verdad? Se veía como medio malito, pero nada, me trató igual con mucho cariño. Y antes me había enviado con luces unos libros suyos, unos poemarios suyos, y en la dedicatoria me escribió que mi tesis era una de sus favoritas. Y eso, imagínate, eso es
una de las estrellas que tengo en el pecho, ¿verdad? La satisfacción de que él haya leído mi tesis, que le haya gustado y que fuera una de sus favoritas, ¿verdad? Eso para mí es uno de los honores más grandes que he recibido en mi vida. Así que los recuerdos que tengo de Cardenal son todos felices, ¿no? Y sigo enamorado de su obra. Claro, es que el tratar el humor en la mística de Cardenal, como tú has hecho, lo has humanizado un poco, que yo creo que es lo que eh, solemos hacer por inercia con todos los místicos y mucha gente suele hacer y solía hacer con Ernesto, ¿no? Que es un poco deshumanizarlo y sacarlo. Lucy López Varal suele decir lo de ser místico, ser un místico con los pies muy bien puestos sobre la tierra, ¿no? Es una de las frases de la doctora que yo siempre llevo a mano. Y es que yo creo que este humor en la mística de Cardenal que tú has tratado fue un poco ponerle a los demás los pies de Ernesto sobre la tierra, porque al final Ernesto pues era esto, era este amigo con el que podías salir a comer, con el que podías beber, la gente luego se espantaba por cosas como el erotismo, que siempre trato mucho en su obra, o su entrega a la política, ¿no? Pero es que la experiencia es esto que también que te decía a ti de la Eucaristía, la experiencia, y vuelvo a ser mía las palabras de Lucy López Varal, cuando dice que por sus obras les conoceréis, ¿no? Lo de la experiencia. Yo creo que tú, en tu trabajo sobre Ernesto, le has humanizado y muchos necesitamos ver a Ernesto, pero también ver a la experiencia mística, pues un poco más humana, porque al final este Dios que no está en las alturas ni está en la hostia, pues está en ti, está en mí, y es lo que nos abre la experiencia, la amplitud de vista que nos abre la experiencia, ¿no? Que todo es uno, que ya lo han tratado todos los místicos, y Ernesto lo trataba campechanamente a su manera, ¿no? Yo creo que sería la palabra, esta cercanía de un amigo con el que podías reírte, con el que podías pues verlo como tú y como yo. Una persona normal. Vamos a normalizar la experiencia. Y es un poco lo que has hecho en tu trabajo. No sé si nos podrías compartir una o dos de las conclusiones de tu trabajo. Yo creo que este trabajo, si no estoy mal, lo ha compartido la revista Carátula del doctor Ramírez Mercado. Dejaremos por aquí el link también para que las personas lo puedan ir a leer cuando vean esto. Pero no sé si tú también nos podrías compartir una o dos de las conclusiones de este trabajo que es maravilloso. También lo pueden encontrar en la revista de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, donde se publicó por primera vez. Vale. Bueno, las conclusiones a las que llego son esencialmente que un ejemplo de la originalidad y la modernidad de la poesía de Cardenal, que lo hacen ser uno de los místicos, pienso yo, el místico hispanoamericano más importante en la actualidad, ¿verdad? A pesar de su fallecimiento relativamente reciente, ¿verdad? Es justamente el manejo del recurso del humor, porque si bien él trabaja, por ejemplo, el erotismo y otro tipo de recursos, a mí me parece que el humor, por lo menos en la mística en español, ¿verdad? Porque no podría hablar de la mística, ¿verdad? En otras lenguas o de otras culturas, pero por lo menos de los místicos en español que yo conozco, el Cardenal es único en ese sentido y originalísimo, ¿verdad? Y para mí, entonces, pues, esa es una de las grandes aportaciones de Cardenal a la modernización del discurso místico, ¿verdad? Y para mí esto se debe, por un lado, a su bagaje cultural, la forma en que él ha procesado este bagaje cultural y literario, y a su carácter hispanoamericano, nicaragüense particularmente, y también a su personalidad, ¿verdad? A él, a Ernesto Cardenal, ¿verdad? Y este conjunto de ingredientes, ¿verdad? Si se quiere decir así, pues son los que pues, promueven un uso acertado, ¿verdad? Del recurso del humor, que es para mí, y repito, una de sus grandes aportaciones al discurso místico universal.
Pues esta obra todavía está en proceso. Ya nos contarás a medida que vaya avanzando, ¿no? Porque esperemos que nos sigas ilustrando con este tema en la obra de Ernesto hasta sus últimas poesías. Sí, estoy en proceso de actualizar la investigación con los últimos trabajos de Cardenal para ver si se sigue trabajando, ¿verdad?, el humor de forma consistente o ha evolucionado y, ¿verdad?, y ha tomado otros rumbos que también sería interesante ver, ¿verdad? Así que pronto verás cosas nuevas por acá. Lo esperaremos ansiosos, Silma. Pues yo creo que con esto vamos cerrando. No sé si tienes una última conclusión que nos quieras compartir o... Quiero finalmente agradecer la invitación y quiero nuevamente agradecer a la doctora López Baral por haber estado a mi lado y apoyándome todos estos años y haber, no solamente haberme educado en la poesía de Cardenal, sino haber alimentado mi curiosidad intelectual, ¿verdad? Y haberme señalado caminos que luego yo he podido ir siguiendo, siempre con su asesoría, ¿verdad? Y su colaboración. Y a ti, por supuesto, por haber pensado en mí, por esta conversación extraordinaria. La he disfrutado mucho. Ojalá más y más lectores conozcan a Ernesto Cardenal y su obra a través de actividades como esta, de proyectos como este tan importantes, y que haya mucho más de Ernesto por ahí en los años siguientes. Silma, gracias a ti, gracias también a la doctora que probablemente no nos vaya a mirar. La doctora y Ernesto son una fuente, pues, primero son imposibles de separar el uno del otro. Yo creo que no se podría entender la obra de Ernesto sin el trabajo de la doctora López Baral. Entonces, son una única fuente de la que hemos bebido mucho. Entonces, también mi gratitud a la doctora que nos ha puesto en contacto también. Gracias a ti y esperamos tenerte más a menudo por aquí compartiendo con nosotros. Muchas Un gracias. abrazo, Silva. Chao.